Buenas noches. Vamos a leer la penúltima parte de Drácula. En esta lectura veremos cómo el conde se da cuenta de que está siendo perseguido y de que le quedan muy pocos sitios donde poder esconderse. Y gracias a la hipnosis de la señora Harker, nuestros amigos logran saber el lugar exacto donde se encuentra Drácula para acabar con él. Capítulo 23 del diario del Dr. Seward. 3 de octubre. El tiempo nos pareció extremadamente largo mientras esperábamos a Lord Godalming y a Quincy Morris. El profesor trataba de mantenernos distraídos, utilizando nuestras mentes sin descanso. Comprendí perfectamente cuál era el benéfico objetivo que perseguía con ello, por las miradas que lanzaba de vez en cuando a Harker. El pobre hombre está abrumado por una tristeza que da dolor. Anoche era un hombre franco, de aspecto alegre, de rostro joven y fuerte, lleno de energía y con el cabello de color castaño oscuro. Hoy parece un anciano macilento y enjuto, cuyo cabello blanco se adapta muy bien a sus ojos brillantes y profundamente hundidos en sus cuencas, y con sus rasgos faciales marcados por el dolor. Su energía permanece todavía intacta, en realidad es como una llama viva. Eso puede ser todavía su salvación, puesto que, si todo sale bien, le hará remontar el periodo de desesperación. Entonces, en cierto modo, volverá a despertar a las realidades de la vida. Pobre tipo, pensaba que mi propia desesperación y mis problemas eran suficientemente graves, pero esto... El profesor lo comprende perfectamente y está haciendo todo lo que está en su mano por mantenerlo activo. Lo que estaba diciendo era, bajo las circunstancias, de un interés extraordinario. Estas fueron más o menos sus palabras. He estado estudiando de manera sistemática y repetida, desde que llegaron a mis manos, todos los documentos relativos a ese monstruo, y cuanto más lo he examinado, tanto mayor me parece la necesidad de borrarlo de la faz de la tierra. En todos los papeles hay señales de su progreso, no solamente de su poder, sino también de su conocimiento de ello. Como supe por las investigaciones de mi amigo Arminius de Budapest, era en vida un hombre extraordinario, soldado, estadista y alquimista, cuyos conocimientos se encontraban entre los más desarrollados de su época. Poseía una mente poderosa, conocimientos incomparables y un corazón que no conocía el temor ni el remordimiento. Se permitió incluso asistir a la escolomancia, y no hubo ninguna rama del saber de su tiempo que no hubiera ensayado. Bueno, en él los poderes mentales sobrevivieron a la muerte física, aunque parece que la memoria no es absolutamente completa. Respecto a algunas facultades mentales ha sido y es como un niño. Pero está creciendo y ciertas cosas que eran infantiles al principio son ahora de estatura de hombre. Está experimentando y lo está haciendo muy bien, y a no ser porque nos hemos cruzado en su camino, podría ser todavía, o lo será si fracasamos, el padre o el continuador de seres de un nuevo orden, cuyos caminos conducen a través de la muerte, no de la vida. Harker gruñó y dijo: «Y todo eso va dirigido contra mi adorada esposa. Pero, ¿cómo está experimentando? El conocimiento de eso puede ayudarnos a destruirlo». Desde su llegada ha estado ensayando sus poderes sin cesar, lenta y seguramente. Su gran cerebro infantil está trabajando. Puesto que si se hubiera podido permitir ensayar ciertas cosas desde un principio, hace ya mucho tiempo que estarían dentro de sus poderes. Sin embargo, desea triunfar, y un hombre que tiene ante sí varios siglos de existencia puede permitirse esperar y actuar con lentitud. Festina lente puede ser muy bien su lema. «No lo comprendo», dijo Harker cansadamente. «Sea más explícito, por favor. Es posible que el sufrimiento y las preocupaciones estén oscureciendo mi entendimiento». El profesor le puso una mano en el hombro y le dijo: «Muy bien, amigo mío, voy a ser más explícito. ¿No ve usted cómo, últimamente, ese monstruo ha adquirido conocimientos de manera experimental? Ha estado utilizando al paciente zoófago para lograr entrar en la casa del amigo John. El vampiro, aunque después puede entrar tantas veces como lo desee, al principio solamente puede entrar en un edificio si alguno de los habitantes así se lo pide. Pero esos no son sus experimentos más importantes.
¿No vimos que al principio todas esas pesadas cajas de tierra fueron desplazadas por otros? No sabía entonces a qué atenerse, pero a continuación todo cambió. Durante todo este tiempo su cerebro infantil se ha estado desarrollando y comenzó a pensar en si no podría mover las cajas él mismo. Por consiguiente, más tarde, cuando descubrió que no le era difícil hacerlo, trató de desplazarlas solo, sin ayuda de nadie. Así progresó y logró distribuir sus tumbas, de tal modo que solo él conoce ahora el lugar en donde se encuentran. Es posible que haya pensado en enterrar las cajas profundamente en el suelo, de tal manera que solamente las utilice durante la noche o en los momentos en que puede cambiar de forma. Le resulta igualmente conveniente, y nadie puede saber dónde se encuentran sus escondrijos. Pero no se desesperen, amigos míos, adquirió ese conocimiento demasiado tarde. Todos los escondrijos, excepto uno, deben haber sido esterilizados ya, y antes de la puesta del sol lo estarán todos. Entonces no le quedará ningún lugar donde poder esconderse. Me retrasé esta mañana para estar seguro de ello. ¿No ponemos en juego nosotros algo mucho más preciado que él? Entonces, ¿por qué no somos más cuidadosos que él? En mi reloj veo que es ya la 1, y si todo marcha bien, nuestros amigos Arthur y Quincy deben estar ya en camino para reunirse con nosotros. Hoy es nuestro día y debemos avanzar con seguridad, aunque lentamente y aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten. Vean, seremos 5 cuando regresen nuestros 2 amigos ausentes. Mientras hablábamos, nos sorprendimos mucho al escuchar una llamada en la puerta principal de la casona, la doble llamada del repartidor de mensajes telegráficos. Todos salimos al vestíbulo al mismo tiempo, y Van Helsing, levantando la mano hacia nosotros para que guardáramos silencio, se dirigió hacia la puerta y la abrió. Un joven le tendió un telegrama. El profesor volvió a cerrar la puerta y, después de examinar la dirección, lo abrió y leyó en voz alta. Cuidado con D. Acaba de salir apresuradamente de Carfax en este momento, a las 12:45, y se ha dirigido rápidamente hacia el sur. Parece que está haciendo una ronda y es posible que desee verlos a ustedes. Mina. Se produjo una pausa, que fue rota por la voz de Jonathan Harker. Ahora, gracias a Dios, pronto vamos a encontrarnos. Van Helsing se volvió rápidamente hacia él y le dijo: Dios actuará a su modo y en el momento que lo estime conveniente. No tema ni se alegre todavía, puesto que lo que deseamos en este momento puede significar nuestra destrucción. Ahora no me preocupa nada, dijo calurosamente, excepto el borrar a esa bestia de la faz de la tierra. Sería capaz de vender mi alma por lograrlo. No diga usted eso, amigo mío, dijo Van Helsing. Dios, en su sabiduría, no compra almas, y el diablo, aunque puede comprarlas, no cumple su palabra. Pero Dios es misericordioso y justo, y conoce su dolor y su devoción hacia la maravillosa señora Mina, su esposa. No temamos ninguno de nosotros, todos estamos dedicados a esta causa, y el día de hoy verá su feliz término. Llega el momento de entrar en acción. Hoy ese vampiro se encuentra limitado con los poderes humanos y hasta la puesta del sol no puede cambiar. Tardará cierto tiempo en llegar. Es la 1:20 y deberá pasar un buen rato antes de que llegue. Lo que debemos esperar ahora es que Lord Arthur y Quincy lleguen antes que él. Aproximadamente media hora después de que recibiéramos el telegrama de la señora Harker, oímos un golpe fuerte y resuelto en la puerta principal, similar al que darían cientos de caballeros en cualquier puerta. Nos miramos y nos dirigimos hacia el vestíbulo. Todos estábamos preparados para usar todas las armas de que disponíamos, las espirituales en la mano izquierda y las materiales en la derecha. Van Helsing retiró el pestillo y, manteniendo la puerta entornada, dio un paso hacia atrás, con las 2 manos dispuestas para entrar en acción. La alegría de nuestros corazones debió reflejarse claramente en nuestros rostros, cuando vimos cerca de la puerta a Lord Godalming y a Quincy Morris. Entraron rápidamente y cerraron la puerta tras ellos, y el último de ellos dijo, al tiempo que avanzábamos todos por el vestíbulo: Todo está arreglado. Hemos encontrado las 2 casas. Había 6 cajas en cada una de ellas y las hemos destruido todas. ¿Las han destruido?, inquirió el profesor. Para él.
Guardamos silencio unos momentos y luego Quincy dijo: «No nos queda más que esperar aquí. Sin embargo, si no llega antes de las 5 de la tarde, tendremos que irnos, puesto que no podemos dejar sola a la señora Harker después de la puesta del sol». «Ya no tardará mucho en llegar aquí», dijo Van Helsing, que había estado consultando su librito de notas. Nota bene. En el telegrama de la señora Harker decía que había salido de Carfax hacia el sur, lo cual quiere decir que tenía que cruzar el río y solamente podría hacerlo con la marea baja, o sea, poco antes de la 1. El hecho de que se haya dirigido hacia el sur tiene cierto significado para nosotros. Todavía sospecha solamente, y fue de Carfax al lugar en donde menos puede sospechar que pueda encontrar algún obstáculo. Deben haber estado ustedes en Bermondsey muy poco rato antes que él. El hecho de que no haya llegado aquí todavía demuestra que fue antes a Mile End. En eso se tardará algún tiempo, puesto que tendrá que volver a cruzar el río de algún modo. Créanme, amigos míos, que ahora ya no tendremos que esperar mucho rato. Tenemos que tener preparado algún plan de ataque para que no desaprovechemos ninguna oportunidad. Ya no tenemos tiempo. Tengan todos preparados las armas. Manténganse alerta. Levantó una mano a manera de advertencia al tiempo que hablaba, ya que todos pudimos oír claramente que una llave se introducía suavemente en la cerradura. No pude menos que admirar, incluso en aquel momento, el modo como un espíritu dominante se afirma a sí mismo. En todas nuestras partidas de caza y aventuras de diversa índole, en varias partes del mundo, Quincy Morris había sido siempre el que disponía los planes de acción, y Arthur y yo nos acostumbramos a obedecerle de manera implícita. Ahora la vieja costumbre parecía renovarse instintivamente. Dando una ojeada rápida a la habitación, estableció inmediatamente nuestro plan de acción, y sin pronunciar ni una sola palabra, con el gesto, nos colocó a todos en nuestros respectivos puestos. Van Helsing, Harker y yo estábamos situados inmediatamente detrás de la puerta, de tal manera que, en cuanto se abriera, el profesor pudiera guardarla, mientras Harker y yo nos colocaríamos entre el recién llegado y la puerta. Godalming detrás y Quincy enfrente estaban dispuestos a dirigirse a las ventanas, escondidos por el momento donde no podían ser vistos. Esperamos con una impaciencia tal que hizo que los segundos pasaran con una lentitud de verdadera pesadilla. Los pasos lentos y cautelosos atravesaron el vestíbulo. El conde, evidentemente, estaba preparado para una sorpresa, o, al menos, la temía. Repentinamente, con un salto enorme, penetró en la habitación, pasando entre nosotros antes de que ninguno pudiera siquiera levantar una mano para tratar de detenerlo. Había algo tan felino en el movimiento, algo tan inhumano, que pareció despertarnos a todos del choque que nos había producido su llegada. El primero en entrar en acción fue Harker, que, con un rápido movimiento, se colocó ante la puerta que conducía a la habitación del frente de la casa. Cuando el conde nos vio, una especie de siniestro gesto burlón apareció en su rostro, descubriendo sus largos y puntiagudos colmillos, pero su maligna sonrisa se desvaneció rápidamente, siendo reemplazada por una expresión fría de profundo desdén. Su expresión volvió a cambiar cuando, todos juntos, avanzamos hacia él. Era una lástima que no hubiéramos tenido tiempo de preparar algún buen plan de ataque, puesto que en ese mismo momento me pregunté qué era lo que íbamos a hacer. No estaba convencido en absoluto de si nuestras armas letales nos protegerían. Evidentemente, Harker estaba dispuesto a ensayar, puesto que preparó su gran cuchillo kukri y le lanzó al conde un tajo terrible. El golpe era poderoso. Solamente la velocidad diabólica de desplazamiento del conde le permitió salir con bien. Un segundo más y la hoja cortante le hubiera atravesado el corazón. En realidad, la punta solo cortó el tejido de su chaqueta, abriendo un enorme agujero por el que salieron un montón de billetes de banco y un chorro de monedas de oro. La expresión del rostro del conde era tan infernal que durante un momento temí por Harker, aunque él estaba ya dispuesto a descargar otra cuchillada. Instintivamente avancé, con un impulso protector, manteniendo el crucifijo y la sagrada hostia en la mano izquierda. Sentí que un gran poder corría por mi brazo y no me sorprendí al ver al monstruo que retrocedía ante el movimiento similar que habían hecho todos y cada uno de mis amigos.
Sería imposible describir la expresión de odio y terrible malignidad, de ira y rabia infernales que apareció en el rostro del conde. Su piel cerúlea se hizo verde amarillenta, por contraste con sus ojos rojos y ardientes, y la roja cicatriz que tenía en la frente resaltaba fuertemente, como una herida abierta y palpitante. Un instante después, con un movimiento sinuoso, pasó bajo el brazo armado de Harker antes de que pudiera éste descargar su golpe. Recogió un puñado del dinero que estaba en el suelo, atravesó la habitación y se lanzó contra una de las ventanas. Entre el tintineo de los cristales rotos cayó al patio, bajo la ventana. En medio del ruido de los cristales rotos alcancé a oír el ruido que hacían varios soberanos al caer al suelo, sobre el asfalto. Nos precipitamos hacia la ventana y lo vimos levantarse indemne del suelo. Ascendió los escalones a toda velocidad, cruzó el patio y abrió la puerta de las caballerizas. Una vez allí se volvió y nos habló. ¿Creen ustedes poder confundirme, con sus rostros pálidos como las ovejas en el matadero? Ahora van a sentirlo, todos ustedes. Creen haberme dejado sin un lugar en el que poder reposar, pero tengo otros. Mi venganza va a comenzar ahora. Ando por la tierra desde hace siglos y el tiempo me favorece. Las mujeres que todos ustedes aman son mías ya, y por medio de ellas, ustedes y muchos otros me pertenecerán también. Serán mis criaturas para hacer lo que yo les ordene y para ser mis chacales cuando desee alimentarme. ¡Bah! Con una carcajada llena de desprecio pasó rápidamente por la puerta y oímos que el oxidado cerrojo era corrido, cuando cerró la puerta tras él. Una puerta más allá se abrió y se cerró nuevamente. El primero de todos nosotros que habló fue el profesor, cuando, comprendiendo lo difícil que sería perseguirlo por las caballerizas, nos dirigimos hacia el vestíbulo. Hemos aprendido algo, mucho. A pesar de sus fanfarronadas, nos teme. Teme al tiempo y teme a las necesidades. De no ser así, ¿por qué iba a apresurarse tanto? El tono mismo de sus palabras lo traicionó, o mis oídos me engañaron. ¿Por qué tomó ese dinero? Van a comprenderme rápidamente. Son ustedes cazadores de una bestia salvaje y lo comprenden. En mi opinión, tenemos que asegurarnos de que no pueda utilizar aquí nada, si es que regresa. Al hablar, se metió en el bolsillo el resto del dinero, tomó los títulos de propiedad del montoncito en que los había dejado Harker y arrojó todo el resto a la chimenea, prendiéndole fuego con un fósforo. Godalming y Morris habían salido al patio y Harker se había descolgado por la ventana para seguir al conde. Sin embargo, Drácula había cerrado bien la puerta de las caballerizas y para cuando pudieron abrirla ya no encontraron rastro del vampiro. Van Helsing y yo tratamos de investigar un poco en la parte posterior de la casa. Pero las caballerizas estaban desiertas y nadie lo había visto salir. La tarde estaba ya bastante avanzada y no faltaba ya mucho para la puesta del sol. Tuvimos que reconocer que el trabajo había concluido y con tristeza estuvimos de acuerdo con el profesor cuando dijo: «Regresemos con la señora Mina, con la pobre señora Harker. Ya hemos hecho todo lo que podíamos por el momento y al menos vamos a poder protegerla. Pero es preciso que no desesperemos. No le queda al vampiro más que una caja de tierra y vamos a tratar de encontrarla. Cuando lo logremos, todo irá bien». Comprendí que estaba hablando tan valerosamente como podía para consolar a Harker. El pobre hombre estaba completamente abatido y de vez en cuando gemía, sin poder evitarlo. Estaba pensando en su esposa. Llenos de tristeza, regresamos a mi casa, donde hallamos a la señora Harker esperándonos, con una apariencia de buen humor que honraba su valor y su espíritu de colaboración. Cuando vio nuestros rostros, el suyo propio se puso tan pálido como el de un cadáver. Durante 1 o 2 segundos permaneció con los ojos cerrados, como si estuviera orando en secreto, y después dijo amablemente: «Nunca podré agradecerles bastante lo que han hecho. Oh, mi pobre esposo». Mientras hablaba, tomó entre sus manos la cabeza grisácea de su esposo y la besó. «Apoya tu pobre cabeza aquí y descansa. Todo estará bien ahora, querido. Dios nos protegerá, si así lo desea». El pobre hombre gruñó. No había lugar para las palabras en medio de su sublime tristeza. Cenamos juntos sin apetito, y creo que eso nos dio ciertos ánimos a todos. Era quizá el simple calor animal que infunde el alimento a las personas hambrientas, ya que ninguno de nosotros había comido nada desde la hora del desayuno.
o es probable que sentir la camaradería que reinaba entre nosotros nos consolara un poco, pero sea como fuere, el caso es que nos sentimos después menos tristes y pudimos pensar en lo porvenir con cierta esperanza. Cumpliendo nuestra promesa, le relatamos a la señora Harker todo lo que había sucedido. Y aunque se puso intensamente pálida a veces, cuando su esposo estuvo en peligro, y se sonrojó otras veces, cuando se puso de manifiesto la devoción que sentía por ella, escuchó todo el relato valerosamente y conservando la calma. Cuando llegamos al momento en que Harker se había lanzado sobre el conde con tanta decisión, se asió con fuerza del brazo de su marido y permaneció así, como si sujetándole el brazo pudiera protegerlo contra cualquier peligro que hubiera podido correr. Sin embargo, no dijo nada, hasta que la narración estuvo terminada, y cuando ya estaba al corriente de todo lo ocurrido hasta aquel preciso momento. Entonces, sin soltar la mano de su esposo, se puso en pie y nos habló. No tengo palabras para dar una idea de la escena. Aquella mujer extraordinaria, dulce y buena, con toda la radiante belleza de su juventud y su animación, con la cicatriz rojiza en su frente, de la que estaba consciente y que nosotros veíamos apretando los dientes, al recordar dónde, cuándo y cómo había ocurrido todo, su adorable amabilidad que se levantaba contra nuestro odio siniestro, su fe tierna contra todos nuestros temores y dudas. Y sabíamos que, hasta donde llegaban los símbolos, con toda su bondad, su pureza y su fe, estaba separada de Dios. Jonathan, dijo, y la palabra pareció ser música, por el gran amor y la ternura que puso en ella. Mi querido Jonathan y todos ustedes, mis maravillosos amigos, quiero que tengan en cuenta algo durante todo este tiempo terrible. Sé que tienen que luchar, que deben destruir incluso, como destruyeron a la falsa Lucy, para que la verdadera pudiera vivir después. Pero no es una obra del odio. Esa pobre alma que nos ha causado tanto daño es el caso más triste de todos. Imaginen ustedes cuál será su alegría cuando él también sea destruido en su peor parte, para que la mejor pueda gozar de la inmortalidad espiritual. Deben tener también piedad de él, aun cuando esa piedad no debe impedir que sus manos lleven a cabo su destrucción. Mientras hablaba pude ver que el rostro de su marido se oscurecía y se ponía tenso, como si la pasión que lo consumía estuviera destruyendo todo su ser. Instintivamente su esposa le apretó todavía más la mano, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ella no parpadeó siquiera a causa del dolor que, estoy seguro, debía estar sufriendo, sino que lo miró con ojos más suplicantes que nunca. Cuando ella dejó de hablar, su esposo se puso en pie bruscamente, arrancando casi su mano de la de ella, y dijo: «Que Dios me lo ponga en las manos durante el tiempo suficiente para destrozar su vida terrenal, que es lo que estamos tratando de hacer. Si además de eso puedo enviar su alma al infierno ardiente por toda la eternidad, lo haré gustoso». «Oh, basta, basta. En el nombre de Dios, no digas tales cosas. Jonathan, esposo mío, o harás que me desplome víctima del miedo y del horror. Piensa solo, querido, yo he estado pensando en ello durante todo este largo día, que quizá algún día yo también puedo necesitar esa piedad y que alguien como tú, con las mismas causas para odiarme, puede negármela. Oh, esposo mío, mi querido Jonathan, hubiera querido evitarte ese pensamiento si hubiera habido otro modo, pero suplico a Dios que no tome en cuenta tus palabras y que las considere como el lamento de un hombre que ama y que tiene el corazón destrozado. Oh, Dios mío, deja que sus pobres cabellos blancos sean una prueba de todo lo que ha sufrido, él que en toda su vida no ha hecho daño a nadie y sobre el que se han acumulado tantas tristezas. Todos los hombres presentes teníamos ya los ojos llenos de lágrimas. No pudimos resistir y lloramos abiertamente. Ella también lloró al ver que sus dulces consejos habían prevalecido. Su esposo se arrodilló a su lado y, rodeándola con sus brazos, escondió el rostro en los vuelos de su vestido. Van Helsing nos hizo una seña y salimos todos de la habitación, dejando a aquellos dos corazones amantes a solas con su Dios. Antes de que se retiraran a sus habitaciones, el profesor preparó la habitación para protegerla de cualquier incursión del vampiro, y le aseguró a la señora Harker que podía descansar en paz. Ella trató de convencerse de ello, y para calmar a su esposo aparentó estar contenta. Era una lucha valerosa y quiero creer que no careció de recompensa.
Van Helsing había colocado cerca de ellos una campana que cualquiera de ellos debía hacer sonar en caso de que se produjera cualquier eventualidad. Cuando se retiraron, Quincy, Godalming y yo acordamos que debíamos permanecer en vela, repartiéndonos la noche entre los tres, para vigilar a la pobre dama y custodiar su seguridad. La primera guardia le correspondió a Quincy, de modo que el resto de nosotros debía acostarse tan pronto como fuera posible. Godalming se ha acostado ya, debido a que él tiene el segundo turno de guardia. Ahora que he terminado mi trabajo, yo también tengo que acostarme. Del diario de Jonathan Harker, 3-4 de octubre, cerca de la medianoche. Creí que el día de ayer no iba a terminar nunca. Tenía el deseo de dormirme, con la esperanza de que al despertar descubriría que las cosas habían cambiado y que todos los cambios serían en adelante para mejor. Antes de separarnos, discutimos sobre cuál debería ser nuestro siguiente paso, pero no pudimos llegar a ningún resultado. Lo único que sabíamos era que quedaba todavía una caja de tierra y que solamente el conde sabía dónde se encontraba. Si desea permanecer escondido, puede confundirnos durante años enteros y... Mientras tanto, el pensamiento es demasiado horrible. No puedo permitirme pensar en ello en este momento. Lo que sí sé es que si alguna vez ha existido una mujer absolutamente perfecta, esa es mi adorada y herida esposa. La amo 1000 veces más por su dulce piedad de anoche, una piedad que hizo que incluso el odio que le tengo al monstruo pareciera despreciable. Estoy seguro de que Dios no permitirá que el mundo se empobrezca por la pérdida de una criatura semejante. Esa es una esperanza para mí. Nos estamos dirigiendo todos hacia los escollos, y la esperanza es la única ancla que me queda. Gracias a Dios, Mina está dormida y no tiene pesadillas. Temo pensar en cuáles podrían ser sus pesadillas, con recuerdos tan terribles que pueden provocarlas. No ha estado tranquila, por cuanto he podido ver desde la puesta del sol. Luego, durante un momento, se extendió en su rostro una calma tal que era como la primavera después de las tormentas de marzo. Pensé en ese momento que debía tratarse del reflejo de la puesta del sol en su rostro, pero, en cierto modo, ahora sé que se trataba de algo mucho más profundo. No tengo sueño yo mismo, aunque estoy cansado, terriblemente cansado. Sin embargo, debo tratar de conciliar el sueño, ya que tengo que pensar en mañana y en que no podrá haber descanso para mí hasta que... Más tarde. Debo haberme quedado dormido, puesto que me ha despertado Mina, que estaba sentada en el lecho, con una expresión llena de asombro en el rostro. Podía ver claramente, debido a que no habíamos dejado la habitación a oscuras. Mina me había puesto la mano sobre la boca y me susurró al oído: «¡Tss! Hay alguien en el pasillo». Me levanté cautelosamente y, cruzando la habitación, abrí la puerta sin hacer ruido. Cruzado ante el umbral, tendido en un colchón, estaba el señor Morris, completamente despierto. Levantó una mano para imponerme silencio y me susurró: «Silencio, vuelva a acostarse, no pasa nada. Uno de nosotros va a permanecer aquí durante toda la noche. No queremos correr ningún riesgo». Su expresión y su gesto impedían toda discusión, de modo que volví a acostarme y le dije a Mina lo que sucedía. Ella suspiró y la sombra de una sonrisa apareció en su rostro pálido, al tiempo que me rodeaba con sus brazos y me decía suavemente: «Oh, doy gracias a Dios por todos los hombres buenos». Dio un suspiro y volvió a acostarse de espaldas para tratar de volver a dormirse. Escribo esto ahora porque no tengo sueño, aunque voy a tratar también de dormirme. 4 de octubre, por la mañana. Mina me despertó otra vez en el transcurso de la noche. Esta vez habíamos dormido bien los dos, ya que las luces del amanecer iluminaban ya las ventanas débilmente, y la lamparita de gas era como un punto, más que como un disco de luz. «Vete a buscar al profesor», me dijo apresuradamente. «Quiero verlo enseguida». «¿Por qué?», le pregunté. «Tengo una idea. Supongo que debe habérseme ocurrido durante la noche y que ha madurado sin darme cuenta de ello. Debe hipnotizarme antes del amanecer y entonces podré hablar. Date prisa, querido, ya no queda mucho tiempo». Me dirigí a la puerta y vi al doctor Seward, que estaba tendido sobre el colchón y que, al verme, se puso en pie de un salto. «¿Sucede algo malo?», me preguntó alarmado. «No», le respondí, «pero Mina desea ver al doctor Van Helsing inmediatamente». 2 o 3 minutos después, Van Helsing estaba en la habitación,
en sus ropas de dormir, y el señor Morris y Lord Godalming estaban en la puerta, con el doctor Seward haciendo preguntas. Cuando el profesor vio a Mina, una sonrisa, una verdadera sonrisa, hizo que la ansiedad abandonara su rostro. Se frotó las manos y dijo: «Mi querida señora Mina, vaya cambio. Mire, amigo Jonathan, hemos recuperado a nuestra querida señora Mina nuevamente, como antes». Luego se volvió hacia ella y le dijo amablemente: «¿Y qué puedo hacer por usted? Supongo que no me habrá llamado usted a esta hora por nada». «Quiero que me hipnotice usted», dijo Mina. «Hágalo antes del amanecer, ya que creo que, entonces, podré hablar libremente. Dese prisa, ya no nos queda mucho tiempo». Sin decir palabra, el profesor le indicó que tomara asiento en la cama. La miró fijamente y comenzó a hacer pases magnéticos frente a ella, desde la parte superior de la cabeza de mi esposa hacia abajo, con ambas manos, repitiendo los movimientos varias veces. Mina lo miró fijamente durante unos minutos, durante los cuales mi corazón latía como un martillo pilón, debido a que sentía que iba a presentarse pronto alguna crisis. Gradualmente sus ojos se fueron cerrando y siguió sentada, absolutamente inmóvil. Solamente por la elevación de su pecho, al ritmo de su respiración, podía verse que estaba viva. El profesor hizo unos cuantos pases más y se detuvo. Entonces vi que tenía la frente cubierta de gruesas gotas de sudor. Mina abrió los ojos, pero no parecía ser la misma mujer. Había en sus ojos una expresión de vacío, como si su mirada estuviera perdida a lo lejos, y su voz tenía una tristeza infinita que era nueva para mí. Levantando la mano para imponerme silencio, el profesor me hizo seña de que hiciera pasar a los demás. Entraron todos sobre la punta de los pies, cerrando la puerta tras ellos, y permanecieron en pie cerca de la cama, mirando atentamente. Mina no pareció verlos. El silencio fue interrumpido por el profesor Van Helsing, hablando en un tono muy bajo de voz, para no interrumpir el curso de los pensamientos de mi esposa. «¿Dónde se encuentra usted?». La respuesta fue dada en un tono absolutamente carente de inflexiones. «No lo sé. El sueño no tiene ningún lugar que pueda considerar como real». Durante varios minutos reinó el silencio. Mina continuaba sentada rígidamente y el profesor la miraba fijamente. El resto de nosotros apenas nos atrevíamos a respirar. La habitación se estaba haciendo cada vez más clara. Sin apartar los ojos del rostro de Mina, el profesor me indicó con un gesto que corriera las cortinas, y el día pareció envolvernos a todos. Una raya rojiza apareció, y una luz rosada se difundió por la habitación. En ese instante el profesor volvió a hablar. «¿Dónde está usted ahora?». La respuesta fue de sonámbula, pero con intención. Era como si estuviera interpretando algo. La he oído emplear el mismo tono de voz cuando lee sus notas escritas en taquigrafía. «No lo sé. Es un lugar absolutamente desconocido para mí». «¿Qué ve usted?». «No veo nada. Está todo oscuro». «¿Qué oye usted?». Noté la tensión en la voz paciente del profesor. «El ruido del agua. Se oye un ruido de resaca y de pequeñas olas que chocan. Puedo oírlas al exterior». «Entonces, ¿está usted en un barco?». Todos nos miramos unos a otros, tratando de comprender algo. Teníamos miedo de pensar. La respuesta llegó rápidamente. «Oh, sí». «¿Qué otra cosa oye?». «Ruido de pasos de hombres que corren de un lado para otro. Oigo también el ruido de una cadena y un gran estrépito cuando el control del torno cae al trinquete». «¿Qué está usted haciendo?». «Estoy inmóvil, absolutamente inmóvil. Es algo como la muerte». La voz se apagó, convirtiéndose en un profundo suspiro, como de alguien que está dormido, y los ojos se le volvieron a cerrar. Pero esta vez el sol se había elevado ya y nos encontramos todos en plena luz del día. El doctor Van Helsing colocó sus manos sobre los hombros de Mina e hizo que su cabeza reposara suavemente en las almohadas. Ella permaneció durante unos momentos como una niña dormida, y luego, con un largo suspiro, despertó y se extrañó mucho al vernos a todos reunidos en torno a ella. «He hablado en sueños», fue todo lo que dijo. Sin embargo, parecía conocer la situación, sin hablar, puesto que se sentía ansiosa por saber qué había dicho. El profesor le repitió la conversación, y Mina le dijo: «Entonces no hay tiempo que perder. Es posible que no sea todavía demasiado tarde».
El señor Morris y Lord Godalming se dirigieron hacia la puerta, pero la voz tranquila del profesor los llamó y los hizo regresar sobre sus pasos. Quédense, amigos míos. Ese barco, donde quiera que se encuentre, estaba levando anclas mientras hablaba la señora. Hay muchos barcos levando anclas en este momento, en su gran puerto de Londres. ¿Cuál de ellos buscamos? Gracias a Dios que volvemos a tener indicios, aunque no sepamos a dónde nos conducen. Hemos estado en cierto modo ciegos, de una manera muy humana, puesto que al mirar atrás vemos lo que hubiéramos podido ver al mirar hacia adelante, si hubiéramos sido capaces de ver lo que era posible ver. Vaya, esa frase es un rompecabezas, ¿no es así? Podemos comprender ahora qué estaba pensando el conde cuando recogió el dinero, cuando el cuchillo esgrimido con rabia por Jonathan lo puso en un peligro al que todavía teme. Quería huir. Escúchenme, huir. Comprendió que con una sola caja de tierra a su disposición y un grupo de hombres persiguiéndolo como los perros a un zorro, Londres no era un lugar muy saludable para él. Adelante, como diría nuestro amigo Arthur al ponerse su casaca roja para la caza. Nuestro viejo zorro es astuto, muy astuto, y debemos darle caza con ingenio. Yo también soy astuto y voy a pensar en él dentro de poco. Mientras tanto, vamos a descansar en paz, puesto que hay aguas entre nosotros que a él no le agrada cruzar y que no podría hacerlo aunque quisiera. A menos que el barco atracara y, en ese caso, solamente podría hacerlo durante la pleamar o la bajamar. Además, el sol ha salido y todo el día nos pertenece, hasta la puesta del sol. Vamos a bañarnos y a vestirnos. Luego nos desayunaremos, ya que a todos nos hace buena falta. Además, podremos comer con tranquilidad, puesto que el monstruo no se encuentra en la misma tierra que nosotros. Mina lo miró suplicantemente, al tiempo que preguntaba: «¿Pero por qué necesitan ustedes seguir buscándolo si se ha alejado de nosotros?» El profesor le tomó la mano y le dio unas palmaditas al tiempo que respondía: «No me pregunte nada al respecto por el momento. Después del desayuno responderé a sus preguntas». No aceptó decir nada más y nos separamos todos para vestirnos. Después del desayuno, Mina repitió su pregunta. El profesor la miró gravemente durante un minuto y luego respondió en tono muy triste: «Porque, mi querida señora Mina, ahora más que nunca debemos encontrarlo, aunque tengamos que seguirlo hasta los mismos infiernos». Mina se puso más pálida, al tiempo que preguntaba: «¿Por qué?» «Porque», respondió Van Helsing solemnemente, «puede vivir durante varios siglos, y usted es solamente una mujer mortal. Debemos temer ahora al tiempo, puesto que ya le dejó esa marca en la garganta». Apenas tuve tiempo de recogerla en mis brazos cuando cayó hacia adelante, desmayada. Capítulo 24. Del diario fonográfico del Dr. Seward, narrado por Van Helsing. Esto es para Jonathan Harker. Debe usted quedarse con su querida señora Mina. Nosotros debemos ir a ocuparnos de nuestra investigación, si es que puedo llamarla así, ya que no es una investigación, sino algo que ya sabemos, y solamente buscamos una confirmación. Pero usted quédese y cuídela durante el día de hoy. Esa es lo mejor y lo más sagrado para todos nosotros. De todos modos, el monstruo no podrá presentarse hoy. Déjeme ponerlo al corriente de lo que nosotros cuatro sabemos ya, debido a que se lo he comunicado a los demás. El monstruo, nuestro enemigo, se ha ido. Ha regresado a su castillo, en Transilvania. Lo sé con tanta seguridad como si una gigantesca mano de fuego lo hubiera dejado escrito en la pared. En cierto modo, se había preparado para ello, y su última caja de tierra estaba preparada para ser embarcada. Por eso tomó el dinero y se apresuró tanto, para evitar que lo atrapáramos antes de la puesta del sol. Era su única esperanza, a menos que pudiera esconderse en la tumba de la pobre Lucy, que él pensaba que era como él, y que por consiguiente estaba abierta para él. Pero no le quedaba tiempo. Cuando eso le falló, se dirigió directamente a su último recurso, a su última obra terrestre, podría decir, si deseara una double entente. Es inteligente, muy inteligente. Comprendió que había perdido aquí la partida y decidió regresar a su hogar. Encontró un barco que seguía la ruta que deseaba y se fue en él. Ahora vamos a tratar de descubrir cuál era ese barco, y sin perder tiempo, en cuanto lo sepamos, regresaremos para comunicárselo a usted.
Entonces lo consolaremos y también a la pobre señora Mina, con nuevas esperanzas, puesto que es posible conservar esperanzas al pensar que no todo se ha perdido. Esa criatura a la que perseguimos tardó varios cientos de años en llegar a Londres, y sin embargo, en un solo día, en cuanto tuvimos conocimiento de sus andanzas, lo hicimos huir de aquí. Tiene limitaciones, puesto que tiene el poder de hacer mucho daño, aunque no puede soportarlo como nosotros. Pero somos fuertes, cada cual a nuestro modo, y somos todavía mucho más fuertes cuando estamos todos reunidos. Anímese usted, querido esposo de Nuestra Señora Mina. Esta batalla no ha hecho más que comenzar, y al final venceremos. Estoy tan seguro de ello como de que en las alturas se encuentra Dios vigilando a sus hijos. Por consiguiente, permanezca animado y consuele a su esposa hasta nuestro regreso. Van Helsing. Del diario de Jonathan Harker, 4 de octubre. Cuando le leí a Mina el mensaje que me dejó Van Helsing en el fonógrafo, mi pobre esposa se animó considerablemente. La certidumbre de que el conde había salido del país le proporcionó consuelo ya, y el consuelo es la fortaleza para ella. Por mi parte, ahora que ese terrible peligro no se encuentra ya cara a cara con nosotros, me resulta casi imposible creer en él. Incluso mis propias experiencias terribles en el castillo de Drácula parecen ser como una pesadilla que se hubiese presentado hace mucho tiempo y que estuviera casi completamente olvidada. Aquí, en medio del aire fresco del otoño y bajo la luz brillante del sol. Sin embargo, ¡ay! ¿Cómo voy a poder olvidarlo? Entre las nieblas de mi imaginación, mi pensamiento se detiene en la roja cicatriz que mi adorada y atribulada esposa tiene en la frente blanca. Mientras esa cicatriz permanezca en su frente, no es posible dejar de creer. Mina y yo tememos permanecer inactivos, de modo que hemos vuelto a revisar varias veces todos los diarios. En cierto modo, aunque la realidad parece ser cada vez más abrumadora, el dolor y el miedo parecen haber disminuido. En todo ello se manifiesta, en cierto modo, una intención directriz que resulta casi reconfortante. Mina dice que quizás seamos instrumentos de un buen final. Puede ser. Debo tratar de pensar como ella. Todavía no hemos hablado nunca sobre lo futuro. Será mejor esperar a ver al profesor y a todos los demás después de su investigación. El día ha pasado mucho más rápidamente de lo que hubiera creído que podría volver a pasar para mí. Ya son las 3 de la tarde. Del diario de Mina Harker, 5 de octubre, a las 5 de la tarde. Reunión para escuchar informes. Presentes: el profesor Van Helsing, Lord Godalming, el doctor Seward, el señor Quincy Morris, Jonathan Harker y Mina Harker. El doctor Van Helsing describió los pasos que habían dado durante el día para descubrir sobre qué barco y con qué rumbo había huido el conde Drácula. Sabíamos que deseaba regresar a Transilvania. Estaba seguro de que remontaría la desembocadura del Danubio o por alguna ruta del Mar Negro, puesto que vino siguiendo esa ruta. Teníamos una tarea muy difícil ante nosotros, omne ignotum pro magnifico. Así, con un gran peso en el corazón, comenzamos a buscar los barcos que salieron anoche para el Mar Negro. Estaba en un barco de vela, puesto que la señora Mina nos habló de las velas en su visión. Esos barcos no son tan importantes como para figurar en la lista que aparece en el Times, y por consiguiente fuimos, aceptando una sugestión de Lord Godalming, a Lloyd's, donde están anotados todos los barcos que aparejan, por pequeños que sean. Allí descubrimos que solo un barco con destino al Mar Negro había salido aprovechando las mareas. Es el Carina Catherine y va de Doolittle Wharf con destino a Varna, a otros puertos, y luego remontará por el río Danubio. Entonces, dije yo, ese es el barco en que navega el conde. Por consiguiente, fuimos a Doolittle's Wharf y encontramos a un hombre en una oficina tan diminuta que el hombre parecía ser mayor que ella. Le preguntamos todo lo relativo a las andanzas del Carina Catherine. Maldijo mucho, su rostro se enrojeció y su voz era muy ríspida. Pero no era mal tipo, de todos modos, y cuando Quincy sacó algo del bolsillo y se lo entregó, produciendo un crujido cuando el hombre lo tomó y lo metió en una pequeña billetera que llevaba en las profundidades de sus ropas, se convirtió en un tipo todavía mejor y humilde servidor nuestro. Nos acompañó y les hizo preguntas a varios hombres sudorosos y rudos. Esos también resultaron mejores tipos cuando aplacaron su sed.
Hablaron mucho de sangre y de otras cosas que no entendí, aunque adiviné qué era lo que querían decir. Sin embargo, nos comunicaron todo lo que deseábamos saber. Nos comunicaron, entre otras cosas, que ayer, más o menos a las 5 de la tarde, llegó un hombre con mucho apresuramiento. Un hombre alto, delgado y pálido, con nariz aquilina, dientes muy blancos y unos ojos que parecían estar ardiendo. Que iba vestido todo de negro, con excepción de un sombrero de paja que llevaba y que no le sentaba bien ni a él ni al tiempo que estaba haciendo, y que distribuyó generosamente su dinero haciendo preguntas para saber si había algún barco que se dirigiera hacia el Mar Negro y hacia qué punto. Lo llevaron a las oficinas y al barco, a bordo del cual no quiso subir, sino que se detuvo en el muelle y pidió que el capitán fuera a verlo. El capitán acudió cuando le dijeron que le pagaría bien, y aunque maldijo mucho al principio, cerró trato con él. Entonces el hombre alto y delgado se fue, no sin que antes le indicara a alguien dónde podía encontrar una carreta y un caballo. Pronto volvió, conduciendo él mismo una carreta sobre la que había una gran caja, que descargó él solo, aunque fueron necesarios varios hombres para llevarla a la grúa y para meterla a la bodega del barco. Le dio muchas indicaciones al capitán respecto a cómo y dónde debería ser colocada aquella caja, pero al capitán no le agradó aquello, lo maldijo en varias lenguas y le dijo que fuera si quería a ver cómo era estibada la maldita caja, pero él dijo que no podía hacerlo en ese momento, que embarcaría más tarde, ya que tenía muchas cosas en qué ocuparse. Entonces el capitán le dijo que se diera prisa, con sangre, ya que aquel barco iba a aparejar, con sangre, en cuanto fuera propicia la marea, con sangre. Entonces el hombre sonrió ligeramente y le dijo que, por supuesto, iría en tiempo útil, pero que no sería demasiado pronto. El capitán volvió a maldecir como un polígloto y el hombre alto le hizo una reverencia y le dio las gracias, prometiéndole embarcarse antes de que aparejara, para no causarle ningún trastorno innecesario. Finalmente el capitán, más rojo que nunca y en otras muchas lenguas, le dijo que no quería malditos franceses piojosos en su barco. Entonces, después de preguntar dónde podría encontrar un barco no muy lejos, en donde poder comprar impresos de embarque, se fue. Nadie sabía a dónde había ido, como decían, puesto que pronto pareció que el Carina Catherine no aparejaría tan pronto como habían pensado. Una ligera bruma comenzó a extenderse sobre el río y fue haciéndose cada vez más espesa, hasta que finalmente una densa niebla cubrió el barco y todos sus alrededores. El capitán maldijo largo y tendido en todas las lenguas que conocía, pero no pudo hacer nada. El agua se elevaba cada vez más y comenzó a pensar que de todos modos iba a perder la marea. No estaba de muy buen humor cuando, exactamente en el momento de la pleamar, el hombre alto y delgado volvió a presentarse y pidió que le mostraran dónde habían estibado su caja. Entonces el capitán le dijo que deseaba que tanto él como su caja estuvieran en el infierno. Pero el hombre no se ofendió y bajó a la bodega con un tripulante para ver dónde se encontraba su caja. Luego volvió a la cubierta y permaneció allí un rato, envuelto en la niebla. Debió subir de la bodega solo, ya que nadie lo vio. En realidad, no pensaron más en él, debido a que pronto la niebla comenzó a levantarse y el tiempo aclaró completamente. Mis amigos sedientos y mal hablados sonrieron cuando me explicaron cómo el capitán maldijo en más lenguas que nunca, y tenía un aspecto más pintoresco que nunca, cuando al preguntarles a otros marinos que se desplazaban hacia un lado y otro del río a esa hora, descubrió que muy pocos de ellos habían visto niebla en absoluto, excepto donde se encontraba él, cerca del muelle. Sin embargo, el navío aparejó con marea menguante, e indudablemente para la mañana debía encontrarse lejos de la desembocadura del río. Así pues, mientras nos explicaban todo eso, debía encontrarse lejos ya, en alta mar. Y ahora, señora Mina, tendremos que reposar durante cierto tiempo, puesto que nuestro enemigo está en el mar, con la niebla a sus órdenes, dirigiéndose hacia la desembocadura del Danubio. El avance en un barco de vela no es nunca demasiado rápido, por consiguiente podremos salir por tierra con mucha mayor rapidez, y lo alcanzaremos allí. Nuestra mejor esperanza es encontrarlo cuando esté en su caja entre el amanecer y la puesta del sol, ya que entonces no puede luchar y podremos tratarlo como se merece.
Tenemos varios días a nuestra disposición, durante los cuales podremos hacer planes. Conocemos todo sobre el lugar a donde debemos ir, puesto que hemos visto al propietario del barco, que nos ha mostrado facturas y toda clase de documentos. La caja que nos interesa deberá ser desembarcada en Varna y entregada a un agente, un tal Ristix, que presentará ya sus credenciales. Así, nuestro amigo marino habrá concluido su parte. Cuando nos preguntó si pasaba algo malo, ya que de ser así podría telegrafiar a Varna para que se llevara a cabo una encuesta, le dijimos que no, debido a que nuestro trabajo no puede llevarse a cabo por la policía ni en la aduana. Debemos hacerlo nosotros mismos, a nuestro modo. Cuando el doctor Van Helsing concluyó su relato, le pregunté si se había cerciorado de que el conde se había quedado a bordo del barco. El profesor respondió: «Tenemos la mejor prueba posible de ello, sus propias declaraciones cuando estaba usted en trance hipnótico esta mañana». Volví a preguntarle si era necesario que persiguieran al conde, debido a que temía que Jonathan me dejara sola y sabía que se iría también si los demás lo hacían. Me habló al principio con calma y cada vez de manera más apasionada. Sin embargo, conforme continuaba hablando, se airaba más cada vez, hasta que al final vimos que le quedaba al menos aún parte de aquel dominio de sí mismo que lo hacía maestro entre los hombres. Sí, es necesario, 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 por su bien en primer lugar y por el bien de toda la humanidad. Ese monstruo ha hecho ya demasiado daño en el estrecho espacio en que se encuentra y en el corto tiempo que ha transcurrido desde que era solo un cuerpo que estaba buscando su medida en la oscuridad y en la ignorancia. Todo eso se lo he explicado ya a los demás. Usted, mi querida señora Mina, lo escuchará en el fonógrafo de mi amigo John o en el de su esposo. Les he explicado cómo el hecho de salir de su tierra árida en habitantes, para venir a este país en el que las personas habitan como los granos de maíz en una plantación, había sido un trabajo de siglos. Si algún otro muerto vivo tratara de hacer lo mismo que él, necesitaría para ello todos los siglos del planeta y todavía no tendría bastante. En el caso del vampiro que nos ocupa, todas las fuerzas ocultas de la naturaleza, profundas y poderosas, deben haberse unido de alguna forma monstruosa. El lugar mismo en que permaneció como muerto vivo durante todos esos siglos está lleno de rarezas del mundo geológico y químico. Hay fisuras y profundas cavernas que nadie sabe hasta dónde llegan. Hay también volcanes, algunos de los cuales expulsan todavía aguas de propiedades extrañas y gases que matan o vivifican. Indudablemente hay algo magnético o eléctrico en algunas de esas combinaciones de fuerzas ocultas, que obran de manera extraña sobre la vida física y que en sí mismas fueron desde el principio grandes cualidades. En tiempos duros y de guerras fue celebrado como el hombre de nervios mejor templados, de inteligencia más despierta y de mejor corazón. En él algún principio vital extraño encontró su máxima expresión, y mientras su cuerpo se fortalecía, se desarrollaba y luchaba, su mente también crecía. Todo esto con la ayuda diabólica con que cuenta seguramente, puesto que todo ello debe atribuirse a los poderes que proceden del bien y que son simbólicos en él. Y ahora he aquí lo que representa para nosotros. La ha infectado a usted. Perdóneme que le diga eso, señora, pero lo hago por su bien. La contaminó de una forma tan inteligente que incluso en el caso de que no vuelva a hacerlo, solamente podría usted vivir a su modo antiguo y dulce, y así, con el tiempo, la muerte, que es común a todos los hombres y está sancionada por el mismo Dios, la convertirá usted en una mujer semejante a él. Eso no debe suceder. Hemos jurado juntos que no lo permitiremos. Así, somos ministros de la voluntad misma de Dios, que el mundo y los hombres por los que murió su Hijo no sean entregados a monstruos cuya existencia misma es una blasfemia contra él. Ya nos ha permitido redimir un alma, y estamos dispuestos, como los antiguos caballeros de las cruzadas, a redimir muchas más. Como ellos, debemos ir hacia el oriente, y como ellos, si debemos caer, lo haremos por una buena causa. Guardó silencio un momento y luego dije: «Pero, ¿no aceptará sabiamente el conde su derrota? Puesto que ha sido expulsado de Inglaterra, ¿no evitará este país como evita un tigre el poblado del que ha sido rechazado? Ajá, su imagen sobre el tigre es muy buena y voy a adoptarla.
Su devorador de hombres, como llaman los habitantes de la India a los tigres que han probado la sangre humana, se desentienden de todas las otras presas y acechan al hombre hasta que pueden atacarlo. El monstruo que hemos expulsado de nuestro poblado es un tigre, un devorador de hombres, que nunca dejará de acechar a sus presas. No, por naturaleza no es alguien que se retire y permanezca alejado. Durante su vida verdadera, atravesó la frontera turca y atacó a sus enemigos en su propio terreno. Fue rechazado, pero ¿se conformó? No. Volvió una y otra vez. Observe su constancia y su resistencia. En su cerebro infantil había concebido ya desde hace mucho tiempo la idea de ir a una gran ciudad. ¿Qué hizo? Encontró el lugar más prometedor para él de todo el mundo. Entonces, de manera deliberada, se preparó para la tarea. Descubrió pacientemente cuál es su fuerza y cuáles son sus poderes. Estudió otras lenguas, aprendió la nueva vida social, ambientes nuevos de regiones antiguas, la política, la legislación, las finanzas, las ciencias, las costumbres de una nueva tierra y nuevos individuos que habían llegado a existir desde que él vivía. La mirada que pudo echar a ese mundo no hizo sino aumentar su apetito y agudizar su deseo. Eso lo ayudó a desarrollarse al mismo tiempo que su cerebro, puesto que pudo comprobar cuán acertado había estado en sus suposiciones. Lo había hecho solo, absolutamente solo, saliendo de una tumba en ruinas, situada en una tierra olvidada. ¿Qué no podrá hacer cuando el ancho mundo del pensamiento le sea abierto? Él, que puede reírse de la muerte, como lo hemos visto, que puede fortalecerse en medio de epidemias y plagas que matan a todos los individuos a su alrededor. Oh, si tal ser procediera de Dios y no del diablo, ¿qué fuerza del bien podría ser en un mundo como el nuestro? Pero tenemos que librar de él al mundo. Nuestro trabajo debe llevarse a cabo en silencio y todos nuestros esfuerzos deben llevarse a cabo en secreto, puesto que en esta época iluminada, cuando los hombres no creen ni siquiera en lo que ven, las dudas de los hombres sabios pueden constituir su mayor fuerza. Serán al mismo tiempo su protección y su escudo, y sus armas para destruirnos, a nosotros, que somos sus enemigos, que estamos dispuestos a poner en peligro incluso nuestras propias almas para salvar a la que amamos, por el bien de la humanidad y por el honor y la gloria de Dios. Después de una discusión general, se llegó a estar de acuerdo en que no debíamos hacer nada esa noche, que deberíamos dormir y pensar en las conclusiones apropiadas. Mañana, a la hora del desayuno, debemos volver a reunirnos y después de comunicar a los demás nuestras conclusiones, debemos decidirnos por alguna acción determinada. Siento una maravillosa paz y descanso esta noche. Es como si una presencia espectral fuera retirada de mí. Quizá mi suposición no fue concluida, ya que vi en el espejo la roja cicatriz que tengo en la frente y comprendí que todavía estoy estigmatizada. Del diario del doctor Seward, 5 de octubre. Todos nos levantamos temprano y creo que haber dormido nos hizo muy bien a todos. Cuando nos reunimos para el desayuno, reinaba entre nosotros una animación como no habíamos esperado nunca volver a tener. Es maravilloso ver qué elasticidad hay en la naturaleza humana. Basta que una causa de obstrucción, sea cual sea retirada de cualquier forma, incluso por medio de la muerte, para que volvamos a sentir la misma esperanza y alegría de antes. Más de una vez, mientras permanecimos en torno a la mesa, me pregunté si los horrores de los días precedentes no habían sido solamente un sueño. Fue solamente cuando vi la cicatriz que tenía la señora Harker en la frente cuando volví a la realidad. Incluso ahora, cuando estoy resolviendo el asunto gravemente, es casi imposible comprender que la causa de todos nuestros problemas existe todavía. Incluso la señora Harker parece olvidarse de su situación durante largos ratos. Solo de vez en cuando algo se lo recuerda, se pone a pensar en la terrible marca que lleva en la frente. Debemos reunirnos aquí, en mi estudio, dentro de media hora, para decidir qué vamos a hacer. Solamente veo una dificultad inmediata. La veo más por instinto que por raciocinio. Tendremos que hablar todos francamente y, sin embargo, temo que, de alguna manera misteriosa, la lengua de la pobre señora Harker esté sujeta. Sé que llega a conclusiones que le son propias y, por cuanto ha sucedido,
puedo imaginarme cuán brillantes y verdaderas deben ser, pero no desea o no puede expresarlas. Le he mencionado eso a Van Helsing y él y yo deberemos conversar sobre ese tema cuando estemos solos. Supongo que parte de ese horrible veneno que le ha sido introducido en las venas comienza a trabajar. El conde tenía sus propios propósitos cuando le dio lo que Van Helsing llama el bautismo de sangre del vampiro. Bueno, puede haber un veneno que se destila de las cosas buenas. En una época en la que la existencia de tomaínas es un misterio, no debemos sorprendernos de nada. Algo es seguro, que si mi instinto no me engaña respecto a los silencios de la pobre señora Harker, existirá una terrible dificultad, un peligro desconocido en el trabajo que nos espera. El mismo poder que la hace guardar silencio puede hacerla hablar. No puedo continuar pensando en ello porque de hacerlo deshonraría con el pensamiento a una mujer noble. Más tarde, cuando llegó el profesor, discutimos sobre la situación. Comprendía que tenía alguna idea, que quería exponérnosla, pero tenía cierto temor de entrar de lleno en el tema. Después de muchos rodeos, dijo repentinamente: «Amigo John, hay algo que usted y yo debemos discutir solos, en todo caso al principio. Más tarde tendremos que confiar en todos los demás». Hizo una pausa. Yo esperé y el profesor continuó al cabo de un momento. «La señora Mina, nuestra pobre señora Mina, está cambiando». Un escalofrío me recorrió la espina dorsal al ver que mis suposiciones eran confirmadas de ese modo. Van Helsing continuó: «Con la triste experiencia de la señorita Lucy, debemos estar prevenidos esta vez antes de que las cosas vayan demasiado lejos. Nuestra tarea es ahora, en realidad, más difícil que nunca, y este problema hace que cada hora que pasa sea de la mayor importancia. Veo las características del vampiro aparecer en su rostro. Es todavía algo muy ligero, pero puede verse si se le observa sin prejuicios. Sus dientes son un poco más agudos y a veces sus ojos son más duros. Pero eso no es todo. Guarda frecuentemente silencio, como lo hacía la señorita Lucy. No habla aun cuando escribe lo que quiere que se sepa más adelante. Ahora mi temor es el siguiente. Puesto que ella pudo, por el trance hipnótico que provocamos en ella, decir qué veía y oía el conde, no es menos cierto que él, que la hipnotizó antes, que bebió su sangre y le hizo beber de la suya propia, puede, si lo desea, hacer que la mente de la señora Mina le revele lo que conoce. ¿No parece justa esa suposición? Asentí y el maestro siguió diciendo: «Entonces lo que debemos hacer es evitar eso. Debemos mantenerla en la ignorancia de nuestro intento, para que no pueda revelar en absoluto lo que no conoce. Es algo muy doloroso. Tan doloroso que me duele enormemente tener que hacerlo, pero es necesario. Cuando nos reunamos hoy voy a decirle que por razones de las que no deseamos hablar, no podrá volver a asistir a nuestros consejos, pero que nosotros continuaremos custodiándola». Se enjugó la frente, de la que le había brotado bastante sudor, al pensar en el dolor que podría causar a aquella pobre mujer que ya estaba siendo tan torturada. Sabía que le serviría de cierto consuelo el que yo le dijera que, por mi parte, había llegado exactamente a la misma conclusión, puesto que por lo menos le evitaría tener dudas. Se lo dije, y el efecto fue el que yo esperaba. Falta ya poco para que llegue el momento de nuestra reunión general. Van Helsing ha ido a prepararse para la citada reunión y la dolorosa parte que va a tener que desempeñar en ella. Realmente creo que lo que desea es poder orar a solas. Más tarde, en el momento mismo en que daba comienzo a la reunión, tanto Van Helsing como yo experimentamos un gran alivio. La señora Harker envió un mensaje, por mediación de su esposo, diciendo que no iba a reunirse con nosotros entonces, puesto que estaba convencida de que era mejor que nos sintiéramos libres para discutir sobre nuestros movimientos, sin la molestia de su presencia. El profesor y yo nos miramos uno al otro durante un breve instante, y en cierto modo ambos nos sentimos aliviados. Por mi parte, pensaba que si la señora Harker se daba cuenta ella misma del peligro, habíamos evitado así un grave peligro y sin duda también un gran dolor. Bajo las circunstancias estuvimos de acuerdo, por medio de una pregunta y una respuesta, con un dedo en los labios, para guardarnos nuestras sospechas,
hasta que estuviéramos nuevamente en condiciones de conversar a solas. Pasamos inmediatamente a nuestro plan de campaña. Van Helsing nos explicó de manera resumida los hechos. El Carina Catherine abandonó el Támesis ayer por la mañana. Necesitará por lo menos, aunque vaya a la máxima velocidad que puede desarrollar, 3 semanas para llegar a Varna, pero nosotros podemos ir por tierra al mismo lugar en 3 días. Ahora bien, si concedemos 2 días menos de viaje al barco, debido a la influencia que tiene sobre el clima el conde y que nosotros conocemos, y si concedemos un día y una noche como margen de seguridad para cualquier circunstancia que pueda retrasarnos, entonces nos queda todavía un margen de casi 2 semanas. Por consiguiente, con el fin de estar completamente seguros, debemos salir de aquí el día 17 como fecha límite. Luego llegaremos a Varna por lo menos un día antes de la llegada del Carina Catherine, en condiciones de hacer todos los preparativos que juzguemos necesarios. Por supuesto, debemos ir todos armados. Armados contra todos los peligros, tanto espirituales como físicos. En eso Quincy Morris añadió: «Creo haber oído decir que el conde procede de un país de lobos y es posible que llegue allí antes que nosotros. Por consiguiente, aconsejo que llevemos Winchesters con nosotros. Tengo plena confianza en los rifles Winchester cuando se presenta un peligro de ese tipo. ¿Recuerda usted, cuando nos seguía la jauría en Tobolsk? ¿Qué no hubiéramos dado entonces por poseer un fusil de repetición?» «Bien», dijo Van Helsing, «los Winchesters son muy convenientes». Quincy piensa frecuentemente con mucho acierto, pero sobre todo cuando se trata de cazar. Las metáforas son más deshonrosas para la ciencia que los lobos peligrosos para el hombre. Mientras tanto, no podemos hacer aquí nada en absoluto, y como creo que ninguno de nosotros está familiarizado con Varna, ¿por qué no vamos allá entonces? Resultará tan largo el esperar aquí como el hacerlo allá. Podemos prepararnos entre hoy y mañana, y entonces, si todo va bien, podremos ponernos en camino nosotros 4. ¿Los 4? Dijo Harker interrogativamente, mirándonos a todos, de uno en uno. Naturalmente, dijo el profesor con rapidez. Usted debe quedarse para cuidar a su dulce esposa. Harker guardó silencio un momento y luego dijo, con voz hueca: «Será mejor que hablemos de esto mañana. Voy a consultar con Mina al respecto». Pensé que ese era el momento oportuno para que Van Helsing le advirtiera que no debería revelar a su esposa cuáles eran nuestros planes, pero no se dio por aludido. Lo miré significativamente y tosí. A modo de respuesta se puso un dedo en los labios y se volvió hacia otro lado. Del diario de Jonathan Harker, octubre, por la tarde. Durante un buen rato, después de nuestra reunión de esta mañana, no pude reflexionar. Las nuevas fases de los asuntos me dejaron la mente en un estado tal que me era imposible pensar con claridad. La determinación de Mina de no tomar parte activa en la discusión me tenía preocupado, y como no me era posible discutir de eso con ella, solamente podía tratar de adivinar. Todavía estoy tan lejos como al principio de haber hallado la solución a esa incógnita. Asimismo, el modo en que los demás recibieron esa determinación me asombró. La última vez que hablamos de todo ello, acordamos que ya no deberíamos ocultarnos nada en absoluto unos a otros. Mina está dormida ahora, calmada y tranquila como una niñita. Sus labios están entreabiertos y su rostro sonríe de felicidad. Gracias a Dios, incluso ella puede gozar aún de momentos similares. Más tarde. Qué extraño es todo. Estuve observando el rostro de Mina, que reflejaba tanta felicidad, y estuve tan cerca de sentirme yo mismo feliz un momento, como nunca hubiera creído que fuera posible otra vez. Conforme avanzó la tarde y la tierra comenzó a cubrirse de sombras proyectadas por los objetos a los que iluminaba la luz del sol, que comenzaba a estar cada vez más bajo, el silencio de la habitación comenzó a parecerme cada vez más solemne. De repente, Mina abrió los ojos y, mirándome con ternura, me dijo: «Jonathan, deseo que me prometas algo, dándome tu palabra de honor. Será una promesa que me harás a mí, pero de manera sagrada, teniendo a Dios como testigo, y que no deberás romper aunque me arrodille ante ti y te implore con lágrimas en los ojos. Rápido,
Debes hacerme esa promesa inmediatamente. Mina, le dije, no puedo hacerte una promesa de ese tipo inmediatamente. Es posible que no tenga derecho a hacértela. Pero, querido, dijo con una tal intensidad espiritual que sus ojos refulgían como si fueran dos estrellas polares. Soy yo quien lo desea, y no por mí misma. Puedes preguntarle al doctor Van Helsing si no tengo razón. Si no está de acuerdo, podrás hacer lo que mejor te parezca. Además, si están todos de acuerdo, quedarás absuelto de tu promesa. Te lo prometo, le dije. Durante un momento pareció sentirse extraordinariamente feliz, aunque en mi opinión toda felicidad le estaba vedada, a causa de la cicatriz que tenía en la frente. Prométeme que no me dirás nada sobre los planes que hagan para su campaña en contra del conde, me dijo, ni de palabra ni por medio de inferencias ni implicaciones, en tanto conserve esto, y señaló solemnemente la cicatriz de su frente. Vi que estaba hablando en serio y le dije solemnemente también, te lo prometo, y en cuanto pronuncié esas palabras comprendí que acababa de cerrarse una puerta entre nosotros. Más tarde, a la medianoche, Mina se ha mostrado alegre y animada durante toda la tarde, tanto que todos los demás parecieron animarse a su vez, como dejándose contagiar por su alegría. Como consecuencia de ello, yo también me sentí como si el peso tremendo que pesa sobre todos nosotros se hubiera aligerado un poco. Todos nos retiramos temprano a nuestras habitaciones. Mina está durmiendo ahora como un bebé. Es maravilloso que le quede todavía la facultad de dormir en medio de su terrible problema. Doy gracias a Dios por ello, ya que de ese modo al menos podrá olvidarse ella de su dolor. Es posible que su ejemplo me afecte, como lo hizo su alegría de esta tarde. Voy a intentarlo, que sea un sueño sin pesadillas. 6 de octubre, por la mañana. Otra sorpresa. Mina me despertó temprano, casi a la misma hora que el día anterior, y me pidió que le llevara al doctor Van Helsing. Pensé que se trataba de otra ocasión para el hipnotismo, y sin vacilaciones fui en busca del profesor. Evidentemente había estado esperando una llamada semejante, ya que lo encontré en su habitación completamente vestido. Tenía la puerta entreabierta, como para poder oír el ruido producido por la puerta de nuestra habitación al abrirse. Me acompañó inmediatamente. Al entrar en la habitación, le preguntó a Mina si deseaba que los demás estuvieran también presentes. No, dijo con toda simplicidad, no será necesario. Puede usted decírselo más tarde. Deseo ir con ustedes en su viaje. El doctor Van Helsing estaba tan asombrado como yo mismo. Al cabo de un momento de silencio, preguntó, ¿pero por qué? Deben llevarme con ustedes. Yo estoy más segura con ustedes, y ustedes mismos estarán también más seguros conmigo. Pero, ¿por qué, querida señora Mina? Ya sabe usted que su seguridad es el primero y el más importante de nuestros deberes. Vamos a acercarnos a un peligro, al que usted está o puede estar más expuesta que ninguno de nosotros, por las circunstancias y las cosas que han sucedido. Hizo una pausa, sintiéndose confuso. Al replicar, Mina levantó una mano y señaló hacia su frente. Ya lo sé, por eso que debo ir. Puedo decírselo a ustedes ahora, cuando el sol va a salir. Es posible que no pueda hacerlo más tarde. Sé que cuando el conde me quiera a su lado, tendré que ir. Sé que si me dice que vaya en secreto, tendré que ser astuta y no me detendrá ningún obstáculo, ni siquiera Jonathan. Dios vio la mirada que me dirigió al tiempo que hablaba, y si había allí presente uno de los ángeles escribanos, esa mirada ha debido quedar anotada para honor eterno de ella. Lo único que pude hacer fue tomarla de la mano, sin poder hablar. Mi emoción era demasiado grande para que pudiera recibir el consuelo de las lágrimas. Continuó hablando. Ustedes, los hombres, son valerosos y fuertes. Son fuertes reunidos, puesto que pueden desafiar juntos lo que destrozaría la tolerancia humana de alguien que tuviera que guardarse solo. Además, puedo serles útil, puesto que puede usted hipnotizarme y hacer que le diga lo que ni siquiera yo sé. El profesor hizo una pausa antes de responder. Señora Mina, es usted, como siempre, muy sabia. Debe usted acompañarnos y haremos juntos lo que sea necesario que hagamos. El largo silencio que guardó Mina me hizo mirarla. Había caído de espaldas sobre las almohadas dormida.
Ni siquiera despertó cuando levanté las persianas de la ventana y dejé que la luz del sol iluminara plenamente la habitación. Van Helsing me hizo seña de que lo acompañara en silencio. Fuimos a su habitación y al cabo de un minuto Lord Godalming, el doctor Seward y el señor Morris estuvieron también a nuestro lado. Les explicó lo que le había dicho Mina y continuó hablando. Por la mañana debemos salir hacia Varna. Debemos contar ahora con un nuevo factor, la señora Mina. Pero su alma es pura. Es para ella una verdadera agonía decirnos lo que nos ha dicho, pero es muy acertado, y así estaremos advertidos a tiempo. No debemos desaprovechar ninguna oportunidad y, en Varna, debemos estar dispuestos a actuar en el momento en que llegue ese barco. ¿Qué debemos hacer exactamente?, preguntó el señor Morris con su habitual laconismo. El profesor hizo una pausa antes de responder. Primeramente debemos tomar ese navío. Luego, cuando hayamos identificado la caja, debemos colocar una rama de rosal silvestre sobre ella. Deberemos sujetarla, ya que cuando la rama está sobre la caja nadie puede salir de ella. Al menos así lo dice la superstición. Y la superstición debe merecernos confianza en principio. Era la fe del hombre en la antigüedad y tiene todavía sus raíces en la fe. Luego, cuando tengamos la oportunidad que estamos buscando, cuando no haya nadie cerca para vernos, abriremos la caja y todo habrá concluido. No pienso esperar a que se presente ninguna oportunidad, dijo Morris. En cuanto vea la caja, la abriré y destruiré al monstruo, aunque haya 1000 hombres observándome y aunque me linchen un momento después. Agarré su mano instintivamente y descubrí que estaba tan firme como un pedazo de acero. Pienso que comprendió mi mirada. Espero que la entendiera. Magnífico, dijo el profesor Van Helsing. Magnífico. Nuestro amigo Quincy es un hombre verdadero. Que Dios lo bendiga por ello. Amigo mío, ninguno de nosotros se quedará atrás ni será detenido por ningún temor. Estoy diciendo solamente lo que podremos hacer, lo que debemos hacer. Pero en realidad ninguno de nosotros puede decir qué hará. Hay muchas cosas que pueden suceder y sus métodos y fines son tan diversos que, hasta que llegue el momento preciso, no podremos decirlo. De todos modos, deberemos estar armados y cuando llegue el momento final, nuestro esfuerzo no debe resultar vano. Ahora dediquemos el día de hoy a poner todas nuestras cosas en orden. Dejemos preparadas todas las cosas relativas a otras personas que nos son queridas o que dependen de nosotros. Puesto que ninguno de nosotros puede decir qué, cuándo ni cómo puede ser el fin. En cuanto a mí, todos mis asuntos están en orden, y como no tengo nada más que hacer, voy a preparar ciertas cosas y a tomar ciertas disposiciones para el viaje. Voy a conseguir todos nuestros billetes, etc. No había nada más de qué hablar, y nos separamos. Ahora debo poner en orden todos mis asuntos sobre la tierra, y estar preparado para cualquier cosa que pueda suceder. Más tarde. Ya está todo arreglado, he hecho mi testamento y todo está completo. Mina, si sobrevive, es mi única heredera. De no ser así, entonces nuestros amigos, que tan buenos han sido con nosotros, serán mis herederos. Se acerca el momento de la puesta del sol. El desasosiego de Mina me hace darme cuenta de ello. Estoy seguro de que existe algo en su mente que despierta en el momento de la puesta del sol. Esos momentos están llegando a ser muy desagradables para todos nosotros, puesto que cada vez que el sol se pone o sale, representa la posibilidad de un nuevo peligro, de algún nuevo dolor que, sin embargo, puede ser un medio del Señor para un buen fin. Escribo todas estas cosas en mi diario, debido a que mi adorada esposa no debe tener conocimiento de ellas por ahora, pero si es posible que las pueda leer más tarde, estará preparado para que pueda hacerlo. Me está llamando en este momento. Capítulo 25. Del diario del Dr. Seward. 11 de octubre, por la noche. Jonathan Harker me ha pedido que tome nota de todo esto, ya que dice no estar en condiciones de encargarse de esta tarea, y que desea que mantengamos un registro preciso de los acontecimientos. Creo que ninguno de nosotros se sorprendió cuando nos pidieron que fuéramos a ver a la señora Harker, poco antes de la puesta del sol. Hacía tiempo que habíamos llegado todos a comprender que el momento de la salida del sol y el de su puesta eran momentos durante los que gozaba ella de mayor libertad.
cuando su antigua personalidad podía manifestarse sin que ninguna fuerza exterior la subyugara, la limitara o la incitara a entrar en acción. Esa condición o humor comienza siempre como media hora antes de la puesta del sol y de su salida, y dura hasta que el sol se encuentra alto, o hasta que las nubes, con el sol oculto, brillan todavía por los rayos de luz que brotan del horizonte. Al principio se trata de una especie de condición negativa, como si se rompiera algún asidero, y a continuación se presenta rápidamente la libertad absoluta. Sin embargo, cuando cesa la libertad, el retroceso tiene lugar muy rápidamente, precedido solamente por un período de silencio que es una advertencia. Esta noche, cuando nos reunimos, parecía estar reprimida y mostraba todos los signos de una lucha interna. Sin embargo, vi que hizo un violento esfuerzo en cuanto le fue posible. Sin embargo, unos cuantos minutos le dieron control completo de sí misma. Luego, haciéndole a su esposo una seña para que se sentara junto a ella en el diván, donde estaba medio reclinada, hizo que todos los demás acercáramos nuestras sillas. Luego, tomando una mano de su esposo entre las suyas, comenzó a decir: «Estamos todos juntos aquí, libremente, quizá por última vez. Ya lo sé, querido, ya sé que tú estarás siempre conmigo, hasta el fin». Eso lo dijo dirigiéndose a su esposo, cuya mano, como pudimos ver, tenía apretada. «Mañana vamos a irnos para llevar a cabo nuestra tarea, y solamente Dios puede saber lo que nos espera a cada uno de nosotros. Van a ser muy buenos conmigo al aceptar llevarme. Sé lo que todos ustedes, hombres sinceros y buenos, pueden hacer por una pobre y débil mujer, cuya alma está quizá perdida. No, 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 todavía no, pero es algo que puede producirse tarde o temprano, y sé que lo harán, y deben recordar que yo no soy como ustedes. Hay un veneno en mi sangre y en mi alma que puede destruirme, que debe destruirme a menos que obtengamos algún alivio. Amigos míos, saben ustedes tan bien como yo que mi alma está en juego, y aun cuando sé que hay un modo en que puedo salir de esta situación, ni ustedes ni yo debemos aceptarlo». Nos miró de manera suplicante a todos, uno por uno, comenzando y terminando con su esposo. «¿Cuál es ese modo?», inquirió Van Helsing con voz ronca. «¿Cuál es esa solución que no debemos ni podemos aceptar?» «Que muera yo ahora mismo, ya sea por mi propia mano o por mano de alguno de ustedes, antes de que el mal sea consumado. Tanto ustedes como yo sabemos que una vez muerta, ustedes podrían liberar mi espíritu y lo harían, como lo hicieron en el caso de la pobre y querida Lucy. Si fuera la muerte o el miedo a la muerte el único obstáculo que se interpusiera en nuestro camino, no tendría ningún inconveniente en morir aquí, ahora mismo, en medio de los amigos que me aman. Pero la muerte no lo es todo. No creo que sea voluntad de Dios que yo muera en este caso, cuando todavía hay esperanzas y nos espera a todos una difícil tarea. Por consiguiente, por mi parte, rechazo en este momento lo que podría ser el descanso eterno y salgo al exterior, a la oscuridad, donde pueden encontrarse las cosas más malas que el mundo o el más allá encierran. Guardamos todos silencio, ya que comprendíamos de manera instintiva que se trataba solamente de un preludio. Los rostros de todos los demás estaban serios, y el de Harker se había puesto pálido como el de un cadáver. Quizá adivinaba, mejor que ninguno de nosotros, lo que iba a seguir. La señora Harker continuó: «Esa es mi contribución». No pude evitar el observar el empleo de esas palabras en aquellas circunstancias, y dichas con una seriedad semejante. «¿Cuál será la contribución de cada uno de ustedes?» «La vida, lo sé», continuó diciendo rápidamente. «Eso es fácil para los hombres valientes. Sus vidas son de Dios y pueden ustedes devolverle lo que le pertenece, pero ¿qué es lo que van a darme a mí?». Volvió a mirarnos inquisitivamente, pero esta vez evitó posar su mirada en el rostro de su esposo. Quincy pareció comprender, asintió, y el rostro de la señora Harker se iluminó. «Entonces debo decirles claramente qué deseo, puesto que no deben quedar dudas a este respecto entre todos nosotros. Deben ustedes prometerme, todos juntos y uno por uno, incluyéndote a ti, mi amado esposo, que, si se hace necesario, me matarán». «¿Cuándo será eso?». La voz era de Quincy, pero era baja y llena de tensión. «Cuando estén ustedes convencidos de que he cambiado tanto que es mejor que muera a que continúe viviendo. Entonces, cuando mi carne esté muerta,
Sin un momento de retraso, me atravesarán con una estaca, me cortarán la cabeza o harán cualquier cosa que pueda hacerme reposar en paz. Quincy fue el primero en levantarse después de la pausa. Se arrodilló ante ella y tomándole la mano le dijo solemnemente: «Soy un tipo vulgar que, quizá, no he vivido como debe hacerlo un hombre para merecer semejante distinción. Pero le juro a usted, por todo cuanto me es sagrado y querido, que si alguna vez llega ese momento, no titubearé ni trataré de evadirme del deber que usted nos ha impuesto. Y le prometo también que me aseguraré, puesto que si tengo dudas, consideraré que ha llegado el momento». «Mi querido amigo», fue todo lo que pudo decir en medio de las lágrimas que corrían rápidamente por sus mejillas antes de inclinarse y besarle a Morris la mano. «Yo le juro lo mismo, señora Mina», dijo Van Helsing. «Y yo», dijo Lord Godalming, arrodillándose ambos por turno ante ella para hacer su promesa. «Los seguí yo mismo». Entonces su esposo se volvió hacia ella, con rostro descompuesto y una palidez verdosa que se confundía con la blancura de su cabello, y preguntó: «¿Debo hacerte yo también esa promesa, esposa mía?» «Tú también, amor mío», le respondió ella con una lástima infinita reflejada en sus ojos y en su voz. «No debes vacilar. Tú eres el más cercano y querido del mundo para mí. Nuestras almas están fundidas en una por toda la vida y todos los tiempos. Piensa, querido, que ha habido épocas en las que hombres valerosos han matado a sus esposas y a sus hijas para impedir que cayeran en manos de sus enemigos. Sus manos no temblaron en absoluto, debido a que aquellas a quienes amaban les pedían que acabaran con ellas. Es el deber de los hombres para quienes aman, en tiempos semejantes de dura prueba. Y, amor mío, si la mano de alguien debe darme la muerte, deja que sea la mano de quien más me ama. Doctor Van Helsing, no he olvidado la gracia que le hizo usted a la persona que más amaba, en el caso de la pobre Lucy». Se detuvo, sonrojándose ligeramente, y cambió su frase: «Al que más derecho tenía a darle la paz. Si se presenta otra vez una ocasión semejante, cuento con usted para que establezca ese recuerdo en la vida de mi esposo. Que sea su mano amorosa la que me libere de esa terrible maldición que pesa sobre mí». «Lo juro nuevamente», dijo el profesor con voz resonante. La señora Harker sonrió, verdaderamente sonrió, al tiempo que con un verdadero suspiro se echaba hacia atrás y decía: «Ahora quiero hacerles una advertencia que nunca puedan olvidar. Esta vez, si se presenta, puede hacerlo con rapidez y de manera inesperada, y en ese caso no deben perder tiempo en aprovechar esa oportunidad. En ese momento puedo estar yo misma, mejor dicho, si llega ese momento, lo estaré, aliada a nuestro enemigo, en contra de ustedes. Una petición más», se hizo muy solemne al decirlo. «No es nada vital ni necesario como la otra petición, pero deseo que hagan algo por mí si así lo quieren». Todos asentimos, pero nadie dijo nada. No había necesidad de hablar. «Quiero que lean ustedes el oficio de difuntos». Un fuerte gemido de su esposo la interrumpió. Tomó su mano entre las suyas, se la llevó al corazón y continuó: «Algún día tendrás que leerlo sobre mí, sea cual sea el final de este terrible estado de cosas. Será un pensamiento dulce para todos o para alguno de nosotros. Tú, amor mío, espero que serás quien lo lea, porque así será tu voz la que recuerde para siempre, pase lo que pase». «¿Debo leer eso, querida mía?», preguntó Jonathan. «Eso me consolará, esposo mío», fue todo lo que dijo ella. Y Jonathan comenzó a leer, después de preparar el libro. ¿Cómo podría alguien describir aquella extraña escena, su solemnidad, su lobreguez, su tristeza, su horror y, sin embargo, también su dulzura? Incluso un escéptico que solamente pudiera ver una farsa de la amarga verdad en cualquier cosa sagrada o emocional, se hubiera impresionado profundamente al ver aquel pequeño grupo de amigos, devotos y amantes arrodillados en torno a aquella triste y desventurada dama, o sentir la tierna pasión que tenía la voz de su esposo, cuyo tono era tan emocionado que frecuentemente tenía que hacer una pausa, leyendo el sencillo y hermoso oficio de difuntos. «No, no puedo continuar, las palabras y la voz me faltan». Su instinto no la engañó. Por extraño que pareciera y que fuera, y que, sobre todo, pueda parecer después incluso a nosotros, que en ese momento pudimos sentir su poderosa influencia, nos consoló mucho.
y el silencio que precedía a la pérdida de libertad espiritual de la señora Harker no nos pareció tan lleno de desesperación como todos nosotros habíamos temido. Del diario de Jonathan Harker, 15 de octubre, en Varna. Salimos de Charing Cross por la mañana del día 12. Llegamos a París durante la misma noche y ocupamos las plazas que habíamos reservado en el Orient Express. Viajamos día y noche y llegamos aquí aproximadamente a las 5. Lord Godalming fue al consulado para ver si le había llegado algún telegrama, mientras el resto de nosotros vinimos a este hotel, el Odessus. El viaje pudo haber resultado atractivo, sin embargo, estaba demasiado ansioso para preocuparme de ello. Hasta el momento en que el Carina Catherine llegue al puerto, no habrá nada en el mundo que me interese en absoluto. Gracias a Dios, Mina está bien y parece estar recuperando sus fuerzas. Está recuperando otra vez el color. Duerme mucho. Durante el día duerme casi todo el tiempo. Sin embargo, antes de la salida y de la puesta del sol, se encuentra muy despierta y alerta, y se ha convertido en una costumbre para Van Helsing hipnotizarla en esos momentos. Al principio era preciso cierto esfuerzo y necesitaba hacer muchos pases, pero ahora ella parece responder enseguida, como por costumbre. Y apenas si se necesita alguna acción. El profesor parece tener poder en esos momentos particulares. Le basta con quererlo, y los pensamientos de mi esposa le obedecen. Siempre le pregunta qué puede ver y oír. A la primera pregunta, Mina responde: nada, todo está oscuro. Y a la segunda, oigo las olas que se estrellan contra los costados del navío y el ruido característico del agua. Las velas y las cuerdas se tensan y los mástiles y planchas crujen. El viento es fuerte, lo oigo sobre la cubierta y la espuma que levanta la popa cae sobre el puente. Es evidente que el Carina Catherine se encuentra todavía en el mar, apresurándose a recorrer la distancia que lo separa de Varna. Lord Godalming acaba de regresar. Tiene 4 telegramas, uno para cada uno de los 4 días transcurridos y todos para el mismo efecto. El de asegurarse de que el Carina Catherine no le había sido señalado al Joyce de ninguna parte. Había tomado disposiciones para que la gente le enviara un telegrama diario, indicándole si el navío había sido señalado. Tenía que recibir un mensaje cada día, incluso en el caso de que no hubiera noticia alguna del barco, para que pudiera estar seguro de que montaban la guardia realmente al otro lado de la línea telegráfica. Cenamos y nos acostamos temprano. Mañana iremos a ver al vicecónsul para llegar a un acuerdo, si es posible, con el fin de subir a bordo del barco en cuanto llegue al muelle. Van Helsing dice que nuestra mejor oportunidad consiste en llegar al barco entre el amanecer y la puesta del sol. El conde, aunque tome la forma de murciélago, no puede cruzar el agua por su propia voluntad y, por consiguiente, no puede abandonar el barco. Como no puede adoptar la forma humana sin levantar sospechas, lo cual no debe ir muy de acuerdo con sus deseos, permanecerá encerrado en la caja. Si podemos entonces subir a bordo después de la salida del sol, estará completamente a nuestra merced, puesto que podremos abrir la caja y asegurarnos de él, como lo hicimos con la pobre Lucy antes de que despierte. La piedad que pueda despertar en algunos de nosotros o en todos no debe tomarse en cuenta. No creemos que vayamos a tener muchas dificultades con los funcionarios públicos o los marinos. Gracias a Dios, este es un país en el que es posible utilizar el soborno, y todos nosotros disponemos de dinero en abundancia. Solamente debemos ver que el barco no pueda entrar en el puerto entre la puesta del sol y el amanecer, sin que nos adviertan de ello, y así estaremos sobre seguro. El juez Bolsa de Dinero resolverá este caso, creo yo. 16 de octubre. El informe de Mina sigue siendo el mismo. Choques de las olas y ruidos del agua, oscuridad y vientos favorables. Evidentemente estamos a tiempo y para cuando llegue el Carina Catherine estaremos preparados. Como debe pasar por el estrecho de los Dardanelos, estamos seguros de recibir entonces algún informe. 17 de octubre. Todo está dispuesto ya, creo yo, para recibir al conde al regreso de su viaje. Godalming les dijo a los estibadores que creía que la caja contenía probablemente algo que le habían robado a un amigo suyo, y obtuvo el consentimiento para abrirla, bajo su propia responsabilidad. El armador le dio un papel en el que indicaba al capitán que le diera todas las facilidades para hacer lo que quisiera a bordo del navío, y asimismo una autorización similar destinada a su agente en Varna.
Hemos visitado a la gente, que se impresionó mucho por los modales de Lord Godalming para con él, y estamos seguros de que todo lo que pueda hacer para satisfacer nuestros deseos, lo hará. Ya hemos resuelto lo que deberemos hacer, en el caso de que recibamos la caja abierta. Si el conde se encuentra en el interior, Van Helsing y el doctor Seward deberán cortarle la cabeza inmediatamente y atravesarle el corazón con una estaca. Morris, Lord Godalming y yo debemos evitar las intromisiones, incluso en el caso de que sea preciso utilizar las armas que tendremos preparadas. El profesor dice que si podemos tratar así el cuerpo del conde, se convertirá en polvo inmediatamente. En ese caso, no habrá pruebas contra nosotros, en el caso de que hubiera sospechas de asesinato. Pero, incluso si no sucediera así, deberemos salir bien o mal de nuestro acto y es posible que algún día, en lo futuro, estos escritos puedan servir para interponerse entre algunos de nosotros y la horca. En lo que a mí respecta, correré el riesgo sintiéndome muy agradecido si fuera necesario. No pensamos dejar nada al azar para llevar a cabo nuestro intento. Hemos tomado disposiciones con varios funcionarios para que se nos informe por medio de un mensajero especial en cuanto el Carina Catherine sea avistado. 24 de octubre. Llevamos toda una semana esperando. Lord Godalming recibe diariamente sus telegramas, pero siempre dicen lo mismo. No ha sido señalado aún. La respuesta de Mina por las mañanas y las tardes, siempre en trance hipnótico, no ha cambiado. Choque de olas, ruidos del agua y crujidos de los mástiles. Telegrama, 24 de octubre. Rufus Smith, Lloyds, Londres, a Lord Godalming, a cargo del vicecónsul inglés en Varna. Carina Catherine señalado esta mañana en los Dardanelos. Del diario del doctor Seward, 25 de octubre. ¿Cómo echo en falta mi fonógrafo? Escribir un diario con pluma me resulta desesperante, pero Van Helsing dice que debo hacerlo. Estuvimos todos muy nerviosos ayer, cuando Godalming recibió su telegrama de Lloyds. Ahora comprendo perfectamente lo que los hombres sienten en las batallas, cuando se les da órdenes de entrar en acción. La única de nuestro grupo que no mostró ninguna señal de emoción fue la señora Harker. Después de todo, no es extraño que no se emocionara, ya que tuvimos especial cuidado en no dejar que ella supiera nada sobre ello, y todos tratamos de no mostrarnos turbados en su presencia. En otros tiempos estoy seguro de que lo hubiera notado inmediatamente, por mucho que hubiéramos tratado de ocultárselo, pero en realidad ha cambiado mucho durante las últimas 3 semanas. La letargia se hace cada vez mayor en ella y está recuperando parte de sus colores. Van Helsing y yo no nos sentimos satisfechos. Hablamos frecuentemente de ella. Sin embargo, no les hemos dicho ni una palabra a los demás. Eso destrozaría el corazón al pobre Harker, o por lo menos su sistema nervioso, si supiera que teníamos, aunque solamente fueran sospechas al respecto. Van Helsing me dice que le examina los dientes muy cuidadosamente mientras está en trance hipnótico, puesto que asegura que en tanto no comiencen a aguzarse, no existe ningún peligro activo de un cambio en ella. Si ese cambio se produce, lo hará en varias etapas. Ambos sabemos cuáles serán necesariamente estas etapas, aunque no nos confiamos nuestros pensamientos el uno al otro. No debemos ninguno de nosotros retroceder ante la tarea, por muy tremenda que pueda parecernos. La eutanasia es una palabra excelente y consoladora. Le estoy agradecido a quien quiera que sea el que la haya inventado. Hay solo unas 24 horas de navegación a vela desde los Dardanelos a este lugar, a la velocidad que el Carina Catherine ha venido desde Londres. Por consiguiente, deberá llegar durante la mañana, pero como no es posible que llegue antes del mediodía, nos disponemos todos a retirarnos pronto a nuestras habitaciones. Debemos levantarnos a la 1 para estar preparados. 25 de octubre, al mediodía. Todavía no hemos recibido noticias de la llegada del navío. El informe hipnótico de la señora Harker esta mañana fue el mismo de siempre. Por consiguiente, es posible que recibamos las noticias al respecto en cualquier momento. Todos los hombres estamos febriles a causa de la excitación, excepto Harker, que está tranquilo. Sus manos están frías como el hielo, y hace una hora lo encontré humedeciendo el filo del gran cuchillo Gurkha que siempre lleva ahora consigo. Será un mal momento para el conde si el filo de ese kukri llega a tocarle la garganta, empuñado por unas manos tan frías y firmes. Van Helsing y yo estamos un tanto alarmados hoy respecto a la señora Harker.
Cerca del mediodía se sumió en una especie de letargo que no nos agrada en absoluto. Aunque mantuvimos el secreto y no les dijimos nada a los demás, no nos sentimos contentos en absoluto de ello. Estuvo inquieta toda la mañana, de tal modo que, al principio, nos alegramos al saber que se había dormido. Sin embargo, cuando su esposo mencionó que estaba tan profundamente dormida que no había podido despertarla, fuimos a su habitación para verla nosotros mismos. Estaba respirando con naturalidad y tenía un aspecto tan agradable y lleno de paz que estuvimos de acuerdo en que el sueño era mejor para ella que ninguna otra cosa. Pobre mujer, tiene tantas cosas que olvidar que no es extraño que el sueño, si le permite el olvido, le haga mucho bien. Más tarde, nuestra opinión estaba justificada, puesto que, después de un buen sueño de varias horas, despertó. Parecía estar más brillante y mejor que lo había estado durante varios días. Al ponerse el sol, dio el mismo informe que de costumbre. Sea donde sea que se encuentre, en el Mar Negro, el conde se está apresurando en llegar a su punto de destino. Confío en que será a su destrucción. 26 de octubre. Otro día más y no hay señales del Carina Catherine. Ya debería haber llegado. Es evidente que todavía está navegando hacia alguna parte, ya que el informe hipnótico de la señora Harker, antes de la salida del sol, fue exactamente el mismo. Es posible que el navío permanezca a veces detenido a causa de la niebla. Varios de los vapores que llegaron en el curso de la última noche indicaron haber encontrado nubes de niebla tanto al norte como al sur del puerto. Debemos continuar nuestra vigilancia, ya que el barco puede sernos señalado ahora en cualquier momento. 27 de octubre, al mediodía. Es muy extraño que no hayamos recibido todavía noticias del barco que estamos esperando. La señora Harker dio su informe anoche y esta mañana, como siempre. Choques de olas y ruidos del agua, aunque añadió que las olas eran muy suaves. Los telegramas de Londres habían sido exactamente los mismos de siempre. No hay más informes. Van Helsing está terriblemente ansioso y me dijo hace unos instantes que teme que el conde esté huyendo de nosotros. Añadió significativamente: no me gusta ese letargo de la señora Mina. Las almas y las memorias pueden hacer cosas muy extrañas durante los trances. Me disponía a preguntarle algo más al respecto, pero Harker entró en ese momento y el profesor levantó una mano para advertirme de ello. Debemos intentar esta tarde, a la puesta del sol, hacerla hablar un poco más, cuando esté en su estado hipnótico. 28 de octubre. Telegrama. Rufus Smith, Londres, a Lord Godalming, a cargo del vicecónsul inglés en Varna. Señalan que Carina Catherine entró en Galatz hoy a la 1 en punto. Del diario del doctor Seward, 28 de octubre. Cuando llegó el telegrama anunciando la llegada del barco a Galatz, no creo que nos produjo a ninguno de nosotros el choque que era dado esperar en aquellas circunstancias. Es cierto que ninguno de nosotros sabíamos de dónde, cómo y cuándo surgiría la dificultad, pero creo que todos esperábamos que ocurriera algo extraño. El día en que debería haber llegado a Varna, nos convencimos todos, individualmente, de que las cosas no iban a suceder como nos lo habíamos imaginado. Solamente esperábamos saber dónde ocurriría el cambio. Sin embargo, de todos modos, resultó una sorpresa. Supongo que la naturaleza trabaja de acuerdo con bases tan llenas de esperanza que creemos, en contra de nosotros mismos, que las cosas tienen que ser como deben ser, no como deberíamos saber que van a ser. El trascendentalismo es una guía para los ángeles, pero un fuego fatuo para los hombres. Van Helsing levantó la mano sobre su cabeza durante un momento, como discutiendo con el Todopoderoso, pero no dijo ni una palabra, y al cabo de unos segundos se puso en pie con rostro duro. Lord Godalming se puso muy pálido y se sentó, respirando pesadamente. Yo mismo estaba absolutamente estupefacto y miraba asombrado a los demás. Quincy Morris se apretó el cinturón con un movimiento rápido que yo conocía perfectamente. En nuestros tiempos de aventuras significaba acción. La señora Harker se puso intensamente pálida, de tal modo que la cicatriz que tenía en la frente parecía estar ardiendo, pero juntó las manos piadosamente y levantó la mirada, orando. Harker sonrió, con la sonrisa oscura y amarga de quien ha perdido toda esperanza, pero al mismo tiempo su acción desmintió esa impresión, ya que sus manos se dirigieron instintivamente a la empuñadura de su gran cuchillo kukri y permanecieron apoyadas en ella. ¿Cuándo sale el próximo tren hacia Galatz?
nos preguntó Van Helsing, dirigiéndose a todos en general. Mañana por la mañana a las 6:30. Todos nos sobresaltamos, debido a que la respuesta la había dado la señora Harker. ¿Cómo es posible que usted lo sepa?, dijo Art. Olvida usted, o quizá no lo sabe, aunque lo saben muy bien mi esposo y el doctor Van Helsing, que soy una maníaca de los trenes. En casa, en Exeter, siempre acostumbraba a ajustar las tablas de horarios para serle útil a mi esposo. Sabía que si algo nos obligaba a dirigirnos hacia el castillo de Drácula, deberíamos ir por Galatz, o por lo menos por Bucarest. Por consiguiente, me aprendí los horarios cuidadosamente. Por desgracia, no había muchos horarios que aprender, ya que el único tren sale mañana a la hora que les he dicho. Maravillosa mujer, dijo el profesor. ¿No podemos conseguir uno especial?, preguntó Lord Godalming. Van Helsing movió la cabeza. Temo que no. Este país es muy diferente del suyo o el mío. Incluso en el caso de que consiguiéramos un tren especial, no llegaríamos antes que el tren regular. Además, tenemos algo que preparar. Debemos reflexionar. Tenemos que organizarnos. Usted, amigo Arthur, vaya a la estación, adquiera los billetes y tome todas las disposiciones pertinentes para que podamos ponernos en camino mañana. Usted, amigo Jonathan, vaya a ver al agente del armador para que le dé órdenes para el agente en Galatz, con el fin de que podamos practicar un registro del barco tal como lo habíamos hecho aquí. Quincy Morris, vea usted al vicecónsul y obtenga su ayuda para entrar en relación con su colega en Galatz y que haga todo lo posible para allanarnos el camino, con el fin de que no tengamos que perder tiempo cuando estemos sobre el Danubio. John deberá permanecer con la señora Mina y conmigo, y conversaremos. Así, si pasa el tiempo y ustedes se retrasan, no importará que llegue el momento de la puesta del sol, puesto que yo estaré aquí con la señora Mina para que nos haga su informe. Y yo, dijo la señora Harker vivamente, con una expresión más parecida a la antigua, de sus días felices, que la que le habíamos visto desde hacía muchos días. Voy a tratar de serles útil de todas las formas posibles, y debo pensar y escribir para ustedes, como lo hacía antes. Algo está cambiando en mí de una manera muy extraña, y me siento más libre que lo he estado durante los últimos tiempos. Los tres más jóvenes parecieron sentirse más felices en el momento en que les pareció comprender el significado de sus palabras, pero Van Helsing y yo nos miramos con gravedad y una gran preocupación. Sin embargo, no dijimos nada en ese momento. Cuando los tres hombres salieron para ocuparse de los encargos que les habían sido confiados, Van Helsing le pidió a la señora Harker que buscara las copias de los diarios y le llevara la parte del diario de Harker relativo al castillo. La dama se fue a buscar lo que le había pedido el profesor. Este, en cuanto la puerta se cerró tras ella, me dijo: «Pensamos lo mismo. Hable». Se ha producido un cambio. Es una esperanza que me pone enfermo, debido a que podemos sufrir una decepción. Exactamente. ¿Sabe usted por qué le pedí a ella que me fuera a buscar el manuscrito? No, le dije, a menos que fuera para tener oportunidad de hablar conmigo a solas. Tiene usted en parte razón, amigo mío, pero solo en parte. Quiero decirle algo, y verdaderamente, amigo John, estoy corriendo un riesgo terrible, pero creo que es justo. En el momento en que la señora Mina dijo esas palabras que nos sorprendieron tanto a ambos, tuve una inspiración.